Muy buenos días para todos. Un feliz y santo sábado para todos los que nos honran con su presencia y quienes pueden recibir el mensaje a través de la red. Hace 12 días exactamente, en el mundo occidental estábamos celebrando la terminación de un año más y el inicio de una nueva vuelta al sol. Y estas fechas en que celebramos cambios importantes en el tiempo producen en nosotros diversas reacciones, ya sea por las realizaciones y los hechos del pasado o por las posibilidades y las metas hacia el futuro. Estos días como Año Nuevo, cumpleaños o aniversarios, a veces tenemos presente la fecha del bautismo o el aniversario de bodas, etcétera, que marcan en nosotros cambios fundamentales en el tiempo, generan diversas reacciones. Quizá lo vemos típicamente en el Año Nuevo. Muchas personas ríen, pero otras personas lloran. Y vemos esas reacciones como contrastadas porque muchas veces las circunstancias y los hechos del periodo que se acaba de cerrar han dejado marcas fuertes y mucha tristeza. Y a veces ese llanto o esa ansiedad es por la expectación de lo que va a venir. ¿Con qué viene el 2019? ¿Qué se nos va a presentar? Y especialmente cuando hay circunstancias como las que estamos viviendo a nivel mundial. Ahorita tenemos como oleadas de eventos económicos a nivel mundial que generan que la caída de los precios, que la caída de la economía. Hay también cambios significativos en las tendencias políticas de muchos países, las posesiones de nuevos presidentes, con qué vendrá con qué leyes, pero hay otras características del momento que nos hacen generar expectativa quizá temerosa hacia el 2019, y es que si miramos los noticieros, el mundo va como en una cascada irrefrenable del mal, de la violencia, de las violaciones, los atropellos a las niñas, los feminicidios. Por donde se destape un evento hay corrupción, la inmoralidad y las señales de la naturaleza que nos están hablando de lo mal que hemos tratado nuestra casa. Temor por el fenómeno del niño, pero temor porque puede haber crisis del agua, pero vienen los terremotos, las sequías, etcétera, etcétera. Y todo esto hace que como seres humanos queramos protegernos de ese futuro y enfrentarlo de alguna manera. Y llama la atención que algunas personas contratan expertos para que les lean su carta astral y para que les diga qué va a pasar y les aconsejen en sus negocios. Pero la pregunta es, ¿y cómo debemos enfrentar el futuro? Este año que se acaba de iniciar. Hay dos concepciones sobre el manejo del enfrentamiento del futuro. En el Oriente, los chinos al comienzo del año se ven de la siguiente manera. Imaginémonos que a la izquierda de ustedes, donde está el ventilador, es el pasado, y a la derecha de ustedes, donde está el piano, es el futuro. Los chinos al comienzo de año se ven caminando de espaldas hacia el futuro, pero sin quitar la mirada del pasado. Suena como extraño, pero tiene sentido, porque lo único que podemos ver es el pasado. ¿En dónde? En sus realizaciones, las obras, las construcciones, los libros, los videos, las fotos, todo queda registrado y eso es pasado y lo podemos ver y repasar. Y hoy en día casi todos cargamos un libro de historia en el bolsillo. ¿Qué es esto? Registros del pasado, fotos, mensajes, conversaciones, viajes, registros, etc. Y los chinos se ven caminando de espaldas hacia el futuro porque ellos dicen que el futuro está tan escondido como la nuca. Uno no se puede ver la nuca.
uno no sabe qué va a pasar atrás. O sea que en parte tiene sentido. Los occidentales tenemos otra concepción. A nosotros desde pequeños nos dicen, mi hijo, usted tiene que enfrentar la vida. ¿Y qué es enfrentar? Ponerle la frente, ¿a qué? Al futuro. Caminar mirando hacia adelante. Esas son las dos posiciones. La pregunta es, ¿y nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra del Señor y ante estas difíciles circunstancias que nos rodean al inicio del año, cómo debemos enfrentar el 2019? Antes de pensarlo, tenemos que tener en mente dos acciones que hay que hacer cuando cerramos un año y empezamos otro. La primera es una revisión personal, un balance, cómo nos fue en el año 2018. ¿Y qué es esa revisión? Es una mirada analítica al pasado. Hoy, enero del 2019, ¿somos mejores personas que en enero del 2018? ¿Crecimos espiritualmente? ¿Nos estancamos o retrocedimos? ¿Cómo estamos hoy? Y lo otro es que además de hacer ese balance del pasado, hagamos una revisión de planes hacia el futuro. ¿Qué metas nos vamos a proponer? ¿Cómo vamos a iniciar este nuevo año? Veamos que esto es una posición intermedia entre lo que hacen los orientales, que están con la mirada solo en el pasado, y lo que hacemos los occidentales, que es la mirada hacia el futuro. Y también esto nos evita caer en dos extremos. Yo creo que todos conocemos personas que viven evocando permanentemente el pasado. Ay, es que en la época de mi abuelita, y cuando mi mamá, y cuando los viajes, y la aguja pegada en el pasado. Y esas personas están tan fijas en su pasado que el futuro las va atropellando sin ningún tipo de planeación. Pero también existe el caso opuesto, personas que se lanzan atropelladamente al futuro, sin planeación, pero sin haber aprendido de los errores del pasado. Entonces, como cristianos, el Señor nos dice que siempre tenemos que tener una doble mirada hacia el futuro, pero habiendo aprendido de los errores del pasado. ¿Cómo debemos hacer ese balance personal del año que acaba de terminar? Antes de hacerlo, tenemos que considerar dos detalles muy importantes. ¿Será lo mismo, Elmer, que usted sea el dueño de una tienda, por ejemplo, y haga su balance personal como dueño? ¿O que usted sea el administrador de una tienda y tenga que presentarle el balance al dueño de la tienda? Hay mucha diferencia, ¿no es cierto? Porque cuando administramos lo propio es una actitud, pero cuando tenemos que rendir cuentas a un dueño, el asunto cambia totalmente de forma. Entonces vamos a recordar de quién es y para qué es la vida y el cuerpo del cual tenemos que rendir el informe del 2018. Abramos la Sagrada Escritura, por favor. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. Y acá encontramos dos detalles fundamentales. Primero, que vamos a rendir cuentas y hacer un balance personal de algo que no es nuestro. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Acá vemos inicialmente de qué vamos a rendir el informe del 2018, de un templo. Y ese templo es nuestro cuerpo,
el lugar de habitación del Espíritu Santo, un lugar sagrado. Hermanos, y al hacer el balance del 2018, tenemos que ser conscientes que cada pecado que se cometió contra el cuerpo fue un pecado contra el hacedor de ese cuerpo y contra el Espíritu Santo, que es el habitante de ese cuerpo. Ejemplo, la desobediencia a las leyes, estatutos y mandamientos de la salud es un atentado contra el cuerpo. Pensemos cómo ocurrió eso en el año pasado. La inmoralidad, la intemperancia, sea en el sueño, en el descanso, en el trabajo o en la comida, tienen que ver con la administración de ese templo, y de ese templo tenemos que rendir cuentas. Los malos usos y abusos del cuerpo, llámese pornografía, publicidad pecaminosa, tatuajes, inclusive algunos deportes extremos ponen en riesgo este templo. Estoy seguro que si con los ahorros de muchos años adquirimos un vehículo último modelo, y eso sí se le pasa el trapito y que todo el mundo se suba con los pies limpios, ese carro nuevo, 0 kilómetros, no lo vamos a meter a una finca a través de una trocha llena de huecos y piedras y quebradas. No somos capaces de hacerlo, pero con este recipiente físico que nos ha prestado el Señor, ¿cómo lo hemos tratado? Entonces, esta cita nos recuerda de qué estamos hablando, de un templo, y nos recuerda de quién es. Doble propiedad, por creación y por redención. Hermanos, este cuerpo no es nuestro. A veces, y creo que todos hemos oído la frase cuando de buena voluntad queremos compartir un mensaje o un consejo de salud, la gente dice: de algo nos hemos de morir, yo soy dueño de esto y con esto hago lo que me dé la gana, en ignorancia. Pero tenemos que rendir informe de eso. Hermanos, ¿y por qué el Señor se interesa en que este templo esté en la mejor condición? Porque aquí nos estamos preparando para vivir, ¿dónde? ¿Acá o en la eternidad? En la eternidad. Y me viene a la mente un ejemplo sencillo de los astronautas. Un astronauta, desde que se decide a esa carrera, inicia un plan de preparación muy especial. Ellos tienen unas rutinas de ejercicio diarias, tienen una nutrición especial, diferente a la de todo mundo, tienen unos entrenamientos psicológicos especiales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se entrenan aquí para pasar 6 meses o un año arriba en el espacio, en la Estación Espacial Internacional. Y esas circunstancias de allá son diferentes a las de acá. El Señor quiere que nuestro cuerpo y lo que hagamos con él lo tengamos física, mental y espiritualmente bien, para que cuando nos llame a vivir allá estemos preparados para hacerlo. Entonces ya sabemos de quién vamos a rendir informe, de un cuerpo que no es nuestro. Ahora, ¿contra qué vamos a hacer la comparación de ese informe? Todo negocio se ha propuesto unas metas a comienzos de año, y contra esas metas al final ve si se cumplieron o no. ¿Cuál es la meta que el Señor nos pone permanentemente o para el año que acaba de iniciar? Vayamos, por favor, unos versículos más adelante a 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Y acá está el punto de comparación para poder hacer el balance de nuestro año que acaba de cerrar. Dice así: sencillo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es la meta, sencilla. Entonces viene 3 puntos de meditación sobre esta cita. Y es que nosotros como cristianos debemos hacer todos los detalles rutinarios en nuestra vida de manera que Dios sea honrado y no nosotros, no el hombre.
pero para hacerlo implica una dedicación constante al Señor y la consagración diaria de nuestras facultades a Él. Empezamos el día: Señor, gracias por la vida, ayúdeme para que todo lo que yo haga hoy, coma, beba o piense, sea para su honra y gloria. Con esto en mente, de que el informe que vamos a hacer, ese balance personal del año 2018 que acaba de cerrar, lo vamos a hacer de algo que no es nuestro, que ha sido prestado, y que el Señor nos pone esta meta, podemos hacernos una serie de preguntas que nos ayudan a estructurar ese balance. Me gusta mucho las listas de chequeo. Las listas de chequeo garantizan que cuando se revisa algo no quede ningún detalle por fuera. Ejemplo, ustedes llevan el vehículo a la revisión técnico-mecánica y allá sale un señor con una tabla y allí está el vehículo discriminado por sistemas. Entonces le dicen a uno: vamos a revisar primero el sistema de frenos, suspensión, dirección, etcétera, etcétera. Y al final uno sale tranquilo para la casa porque no quedó nada sin revisar. Tengo acá una breve lista de chequeo. Es simplemente sugerente. La voy a leer y en la medida en que la vaya leyendo, cada uno revisémonos internamente cómo fue el año 2018 frente a cada uno de estos puntos. ¿Tratamos el cuerpo como cosa propia o como cosa ajena, de la cual tenemos que dar cuentas? ¿Fuimos obedientes a las leyes, estatutos y preceptos de la salud? O sea, ¿cómo tratamos esta máquina durante el año anterior? Segunda, ¿fueron nuestras palabras emitidas, nuestros pensamientos elaborados y nuestras acciones realizadas para la honra y gloria del Señor? ¿O lo que yo hice durante el año pasado era para mí mismo, para mejorar mi imagen, para crecimiento personal, pero no crecimiento en el Señor? Tercera pregunta: ¿cuál fue la prioridad en la administración de los talentos? ¿Buscar y hacer la voluntad de Dios? ¿El año pasado hicimos eso? ¿O la prioridad fue la satisfacción propia? Cuarta pregunta: ¿ocupó Dios el primer lugar en el manejo del tiempo? Y esta quizás de las preguntas más sencillas de evaluar, porque la revisión es: ¿cuánto tiempo al día nos ocupa este aparatico, o el computador, o el televisor? ¿Y cuánto tiempo al día nos ocupa la palabra del Señor? Eso ya nos habla del balance de quién tuvo la prioridad. Cuarta pregunta. Quinta: ¿cómo fueron mis ratos de esparcimiento? ¿Me deleité contemplando el pecado y la abominación con escenas de violencia, asesinatos, robos, pornografía, infidelidad, fornicación, vicios, etcétera, etcétera? Bueno, lo menciono porque hoy en día ya no hay que ir a un lugar como hace muchos años, a un cine, para ver cosas. Hoy en día eso nos llega a la mano en el celular, en el computador, en la televisión. Entonces pensemos cómo fue eso que a veces llamamos esparcimiento. Sexta pregunta: ¿cómo estuvo el cumplimiento de la Gran Comisión durante el 2018? ¿Le hablamos a otros del amor redentor del Señor? ¿Compartimos el mensaje de salvación? ¿Fuimos instrumentos en sus manos para hacer misericordia a otras personas? Y última pregunta sugerente. Cada uno podrá quitar o agregar otras dependiendo de su experiencia personal. ¿Hay cosas que nos pasaron el año pasado de las cuales quisiéramos que nunca se volvieran a repetir? Cosas como, por ejemplo, problemas de carácter,
intolerancia, falta de perdón, egoísmo, orgullo y muchas otras que quisiéramos que no se repitieran en este año. Todo eso que hemos mencionado, hermanos, es una lista de chequeo para que nos hagamos una radiografía de los 12 meses que acaban de terminar y miremos qué cosas debemos mejorar. Hermanos, solamente mediante un examen cuidadoso, sincero, sin engaños de nuestra vida, podemos evaluar la tendencia. ¿Vamos mejorando? ¿Vamos retrocediendo? ¿O estamos estancados? Y la única forma de mejorar es haciendo ajustes diarios, día a día, día a día. No esperemos, hermanos, para que pase un año para pensar cómo nos fue y qué ajustes hay que hacer. El balance debe ser día a día. Al final de la jornada, al llegar la noche, Señor, ¿cómo fue este día? Las cosas que hoy hablé, que hoy hice, que hoy pensé, ¿fueron para su honra y gloria o fueron para mi satisfacción personal? Hermanos, este balance se puede simplificar en 3 palabras. Y así como en los colegios hay entrega de boletines, imaginémonos hoy que a la salida del templo allá hay un ángel con el boletín de cada uno de nosotros y empieza a entregárnoslo. ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Ponerlo detrás y salir agachados antes de que me pregunten cómo me fue? ¿O podríamos estar tranquilos? Y ese boletín solo va a tener una palabra: frío, tibio o caliente, no más. Es la única palabra. ¿Y por qué es tan importante esa palabra para nosotros? Recordemos lo que el Señor dijo: si somos tibios, nos vomitará de su boca. El Señor está hablando de la temperatura espiritual, pero a veces como que esa palabra temperatura espiritual nos suena como etérea, como que no la podemos tocar. Pero temperatura espiritual, y quiero compartir con ustedes una definición que nos hizo llegar el hermano Alberto Villalobos. Dice así: temperatura espiritual es el grado de fuego que existe en tu corazón debido a tu estrecha relación con Dios. ¿Qué es grado de fuego? ¿Debido a qué? A mi estrecha relación con Dios. La temperatura espiritual determina, y acá es donde podemos empezar a medirla, cuánto tiempo pasamos en oración delante de la presencia del Señor. Cuánto tiempo pasamos leyendo y meditando en su palabra. Pero por sobre todo, cuánto tiempo servimos a Dios con nuestro testimonio, con nuestra vida y con nuestros recursos. Ahí podemos medirla y saber si somos fríos, tibios o calientes. Y la última frase resume todo. La temperatura espiritual indica la verdadera condición personal sobre la presencia o no de Cristo en nuestras vidas. Hermanos, esto es exactamente igual que con una prueba de embarazo. La dama está embarazada o no está embarazada, pero no está medio embarazada. Nosotros o tenemos al Señor o no lo tenemos. Y si creemos que como que medio lo tenemos, es porque estamos en tibieza espiritual. Hermanos, por eso es que es tan importante hacer este esculque personal, esta revisión del año que acaba de pasar de manera objetiva frente al Señor, para poder evaluar nuestra tendencia y para, por sobre todo, evitar caer en la tibieza espiritual. Porque la tibieza espiritual es como un autoengaño. Nos sentimos bien, vamos al templo, devolvemos diezmos y ofrendas y ahí vamos. Pero nunca nos hemos esculcado a fondo, porque si somos tibios
el Señor nos vomitará de su boca. Hermanos, es posible que al hacer este balance el resultado no sea tan bueno y estemos desanimados porque como que pasamos un año más y cada vez que había cena del Señor eran las mismas confesiones, sin victoria sobre el pecado, sin crecimiento espiritual y un poco como de derrota porque no hemos logrado superar. Hermanos, si ese es nuestro caso, si el panorama es como desalentador, el Señor hoy nos está ofreciendo una nueva oportunidad. Nos está abriendo un nuevo año y nos está haciendo un reto. Y ese reto ya lo presentó nuestro pastor hace pocas semanas cuando él tomó el cargo de esta iglesia, y me parece es esencial, me parece fundamental las dos palabras que él le dio a ese reto para que las asumamos en el año 2019. Levántate y resplandece. Si el año 2018 nos dejó tirados, sumidos, adoloridos, quizá derrotados, insisto, sin victoria sobre el pecado, sin crecimiento personal, el Señor nos dice hoy, levántate y resplandece. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para resplandecer? 3 palabras que el pastor nos dejó como meta para el 2019. Más oración, más estudio de la palabra y clamor por la lluvia tardía del Espíritu Santo. Eso es todo lo que necesitamos. Más que oración, más estudio de la palabra y clamor por la lluvia tardía del Espíritu Santo. Eso es todo lo que necesitamos para enfrentar el 2019. Pero acá surge la inevitable pregunta, siempre que emprendemos algo, ¿y qué tal que no sea capaz? ¿Y qué tal que al final del 2019 estemos otra vez fracasados? Hermanos, frente a esto, el Señor nos tiene hoy acá la receta. Vayamos por favor al libro de Juan, capítulo 14, versículos 12 al 14, que fue nuestra lectura bíblica. Juan 14, de 12 al 14. Y acá está la clave para que nuestros sueños, anhelos y propósitos del 2019 se nos cumplan. Leo para ustedes. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ojo con el 13. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, ¿cómo les parece? ¿Se puede pedir más? Esta es una gran promesa, pero lleva una enorme responsabilidad personal y un compromiso. Si todos los que estamos acá presentes y nos ven por la red nos decimos cristianos, ¿por qué será? Porque creemos y confiamos ¿en quién? En Cristo. Hermanos, y si creemos y confiamos en Cristo, acá el Señor, que no falla, nos dice que podemos hacer las obras que Él hizo y aún mayores. ¿Mayores en qué? En extensión, en cantidad. ¿Y cuáles fueron las obras que hizo el Señor? Enseñar, sanar y predicar y servir. A eso estamos llamados, hermanos, pero observemos que el versículo 13 tiene allí 4 palabras claves. Todo lo que pidiereis. Todo es ¿cuánto? Todo. Pero hermanos, todo lo que pidiereis no son deseos egoístas. Uy, Señor, el baloto. Aquí fue la oportunidad. No. Ese todo lo que pidiereis tiene una connotación y les voy a leer
brevemente lo que dice el comentario bíblico adventista sobre esas 4 palabras. A medida que cooperemos con el cielo en la promulgación del Evangelio, estarán a nuestra disposición los recursos ilimitados de la omnipotencia. Dios cubrirá toda necesidad y responderá a las peticiones expuestas ante el trono en el nombre del Señor. Amén, ¿no es cierto? Dice el Señor, si nosotros le colaboramos a Él en la promulgación del Evangelio, Él nos da todos los recursos de la omnipotencia a través del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Hermanos, esto va de la mano con algo que hemos repetido muchas veces, pero que a veces como que no creemos. Mateo 6:33, mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Será que el Señor no conoce nuestras necesidades? Las conoce a la perfección, pero no le damos el primer lugar. Hermanos, con esto en mente, podemos superar cualquier balance negativo del 2018 y afrontar el 2019 con la certeza de que no debemos generar ni temor ni ansiedad, que para dónde va el mundo, que qué dijo el Papa, que qué va a decir ahora el presidente Maduro, que los desplazamientos, nada, hermanos, porque el Señor nos dice, encárguense de mi obra y yo me encargo de la de ustedes. Aprovechemos, hermanos, este momento de inicio del año para hacer esa mirada retrospectiva y análisis al pasado y para presentar al Señor nuestros planes hacia el futuro, aplicando 3 cosas que Él nos enseñó hoy en su palabra para el 2019. Primero, que usaremos el cuerpo y los talentos conscientes de que no somos sus dueños, sino sus administradores, y que a Él le tendremos que dar cuenta de cada palabra, cada pensamiento y cada acción. Segundo, que todo lo que hagamos en el 2019, sea grande o sea pequeño, debemos hacerlo para honra y gloria de Él y no de nosotros mismos. Y por último, que estamos llamados a hacer las obras que Él dijo: enseñar, sanar, predicar y servir, porque tenemos a nuestra disposición los recursos ilimitados a través del Espíritu Santo. Hermanos, para concluir, acostumbrémonos a hacer esa mirada retrospectiva al pasado y la mirada de proyección al futuro cada año. ¿Cada cuánto deberíamos hacerlo? Todos los días. Y me alegra escuchar eso. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál será el último en nuestro calendario. Si hacemos de esto una rutina, que el Espíritu Santo nos ayude a revisar nuestro día, a entregárselo a Él por la noche, a pedirle perdón por las faltas que hubiéramos cometido, hermanos, podemos estar día a día a cuentas al día. Y si logramos desarrollar este hábito diario, hermanos, estamos seguros de que al final de 2019 nuestro balance será muy diferente. Hermanos, solamente un examen a conciencia diario nos garantiza esto. Yo creo que las personas que manejan el campo de la salud nos recomiendan que como mínimo una vez al año un examen de sangre, de materia y de orina. Le dicen a uno mínimo. ¿Por qué? Porque esa es una mirada al año que acaba de pasar en el funcionamiento de la máquina, y a los profesionales de la salud esos resultados les dan mucha información para saber si estamos bien, mal, regular, o si estamos mejorando, retrocediendo en la salud. Pero ¿qué tal que nosotros hiciéramos este balance personal como un examen de sangre cada año, hermanos? Yo creo que ya será demasiado tarde para corregir situaciones que tengamos que enmendar. Termino
haciendo honra a la memoria del hermano Pedro Medina, nuestro apreciado hermano fundador, pionero de esta iglesia. ¿Y por qué lo quiero mencionar en este momento? Porque en muchas oportunidades, en esa puerta y en este corredor, me lo encontraba y confieso que a veces yo trataba de hacerme el loco porque me cogía del brazo con firmeza, como un papá. Me miraba a los ojos y me decía: hermano Loaiza, ¿usted está haciendo su confesión personal todas las noches? Si esta noche usted se acuesta y no se despierta, ¿tiene la certeza de ser salvo? Y me miraba y me hacía esa frase como de un padre preocupado para que a un hijo no le pase algo, para que no se pierda. Y eso que hizo el hermano Pedro Medina personalmente me marcó mucho. Y cuando él se despidió el 4 de febrero del año pasado, vamos a cumplir un año, tengo la certeza de que el hermano Pedrito, con ese hábito diario, balance personal todas las noches, se fue asegurado en el libro de la vida y nos encontraremos con él. Hermanos, hagamos de esta mirada del pasado, balance diario y la proyección de planes al futuro una rutina en nuestras vidas, de manera que cuando el Señor nos llame a cuentas podamos escuchar su voz diciendo lo que dice Mateo 25, 21: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos ayude en este propósito.